ahí. ¿Qué quieren los pacientes? ¿Que uno haga cosas o que le pida exámenes y exámenes? Que le pida exámenes y exámenes. Exámenes y exámenes y otros. Y hizo dieta. No, eso no, eso no. Hagamos. Antes de que yo siga alegando. Bueno. No hacen nada. Entonces, el hemobloqueo, hemibloqueo postero inferior, es un diagnóstico que hacemos con alguna frecuencia, es infrecuente, pero lo hacemos con alguna frecuencia en el servicio de pruebas no invasivas. Y rara vez lo revisamos a profundidad, entonces esta revisión va dirigida, si bien a los fellows, algo podrán extraer los residentes y los internos. Yo siempre, y eso le comentaba a Hernán y a Frederick en la charla que di hoy también de electro, en todas las charlas que doy de electro pongo esta diapositiva, y es que porque si uno sabe nadar, los que saben nadar flotan y los que no saben nadar se hunden, porque el miedo pesa, y eso les pasa con el electro. Ustedes ven un electro y antes de tratar de leerlo tranquilamente se angustian y se saltan todos los pasos de leer el electro. Entonces, con calma todo se puede hacer, y el electro en realidad es fácil, solo tienen que saber contar cuadritos y aprenderse algunos criterios de algunas cosas. Generalidades, y asumo que de entrada ya esto, todos los que rotaron conmigo en pruebas, esto se lo deben saber o lo deben haber visto alguna vez, y pues recordemos que los bloqueos de rama derecha se ven con un patrón RS, R' en B1, es decir, empieza derecho, porque B1 está a la derecha, empieza derecho, y al terminar, termina derecho, y en B6, el bloqueo de rama izquierda, que lo vemos aquí, empieza izquierdo, porque B6 está a la izquierda, entonces empieza el vector izquierdo y termina también izquierdo. Cuando hablamos de los hemibloqueos postero-inferiores y antero-superiores, ¿Sí entendieron eso o no? Eso yo se lo explico a todos. ¿Sí lo entendieron o no? Yo creo que no. Él les está tratando de decir es que en B5 y en B6 los bloqueos de rama derecha, o lo que tiene imagen de bloqueo de rama derecha o bloqueo incompleto de rama derecha, debe tener una S profunda y mellada en B5, B6, D1 y ABL. ¿Por qué? Porque usualmente se hace un vector más tardío, porque el ventrículo derecho no se despolariza en el momento que se despolarizar. Se supone que normalmente el primer vector de despolarización del ventrículo es un vector chiquitito que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de atrás a adelante, que es el que hace las crucecitas pequeñas. Luego se despolarizan los dos ventrículos, pero como el ventrículo izquierdo es un monstruo gigante y el ventrículo derecho es chiquitito, se hacen dos vectores, un vector grandototo izquierdo y un vector chiquitico derecho. Entonces este vector chiquitico derecho, cuando uno le hace suma algebraica al vector, el vector de que va del ventrículo derecho queda comido, ¿cierto? Digamos que era por ahí 10 o 12 de vector izquierdo y 2 o 3 de vector derecho. Entonces el vector derecho desaparece porque se despolariza simultáneamente. Luego el tercer vector va hasta la punta del ventrículo, se devuelve por detrás y es cuando volvemos a hacer el Q, la S acá del otro lado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tiene un bloque de rama derecha? Que el vector derecho no existe, entonces se da todo el vector izquierdo y se hace normal, y más tardíamente por la punta del ventrículo y por el septum se despolariza tardíamente el ventrículo derecho. Si ustedes tienen acá donde está mi tapabocas, el D1, el ABL, el B5 y el B6, y aquí hay un vector que se despolariza tardío, ahí les va a dar esa S mellada gorda acá, esta de acá. En B5, B6, D1 y ABL, una S profunda y mellada. En el bloqueo de rama izquierda es más fácil todavía, que lo que le estaba diciendo. Simplemente el vector no pasa al lado derecho. Entonces, ¿cómo se despolariza? El vector no pasa al lado izquierdo, en la rama izquierda. Entonces, simplemente, ¿dónde se origina el vector? Todo el vector que despolariza el ventrículo se origina desde el lado derecho al lado izquierdo. Entonces, todo lo que se va a ver es una RSR o una onda R monofásica gigantesca gorda en B5, B6, D1 y ABL, porque todo se aleja.
el vector, en vez de ser vectores para diferentes partes, todo va desde el ventrículo derecho hacia la punta y listo, y se demora más. ¿Así se entendió más o no? ¿O es el mismo enredo? El puente es verle la onda R a un bloqueo de rama izquierda de 1 y de 2. Bastante, chiquitita. Sí, es que a mí me queda esa duda porque Bastante. hay como una clasificación que es atípico o típico. Y pone, por ejemplo, que un bloqueo completo de rama izquierda atípico, uno podría dar la R, pero en los casos típicos solo debería dar la S Podría ser un vector del fascículo septal del doctor Álvarez, que se describe en algunos artículos que hay 3 fascículos de la rama izquierda. Si se preservase el fascículo septal, podría haber una pequeña despolarización en sentido izquierda a derecha que va en sentido del fascículo septal. Podría dar la R y podría deshacer la explicación. Sin embargo, podría ser simplemente un vector de la depolarización normal del sentido del corazón, pero eso no es el propósito de la charla de hoy, pero es una pregunta muy válida. Sí, exacto. Sí. No, pero a lo que él, porque a él le hice la misma pregunta y nos demoramos días. Días es que ponemos, hay una cosa que mala progresión onda aérea anterior, progresión lenta, pobre progresión, todas esas cosas las vemos en 1 y 1000 electros. Y cuando yo les pregunto 7 causas para hacer eso, entonces, primera, a todos, hipertrofia ventricular izquierda, segunda, dextrocardia, tercera, podría ser más rara una cuarta, la que acabas de decir, bloqueo completo de rama izquierda, infarto, enfermedad obstructiva crónica, colocación inadecuada de los electrodos, prótesis mamarias, cualquier niñita de estas que le salga una mala progresión de la onda de una parte, hay que preguntarle si tiene prótesis. No, pues, no, es en serio, eso es una de las causas, entonces son cosas que uno usualmente no se sabe, pero que debe pensar. Sigamos. Lo que la doctora mencionó de cómo se van activando los ventrículos, ese mismo principio lo vamos a aplicar, pero en un mundo más pequeño, que va a ser el mundo del ventrículo izquierdo, porque vamos a hablar solamente de los fascículos de la rama izquierda, que va a ser el antero superior, que va a llegar a la pared superior y anterior del ventrículo izquierdo, y el póstero inferior, que va por atrás y para la cara inferior de la rama. Entonces más o menos vienen así, ¿sí o no? Las imágenes que vamos a ver, y vamos a verlo, yo creo que se ve un poquito mejor en esta imagen. Tenemos cuando se bloquea uno, hay bloqueo antero superior, ¿sí? Entonces hay un vector inicialmente va hacia la rama que está funcional, que es la póstero inferior. Entonces primero viene hacia atrás y hacia adelante, rápido en los primeros 10 a 20 milisegundos, y después va lento hacia donde debería estar lo que le falta despolarizar, que es todo lo que irrigaría, lo que llegaría normalmente el antero superior, que es la parte anterior y superior. Esta parte, cuando va de atrás y abajo hacia adelante y arriba, vamos a tener que va a un vector que es usualmente así y se despolariza hacia la izquierda, es decir, de derecha a izquierda. ¿Qué sucede? Vamos a ver un eje marcadamente izquierdo, mayor de menos 30, usualmente entre menos 45 y menos 90. ¿Qué morfología debe tener? Entonces primero vamos a ver que hay una deflexión inicial, que es la deflexión inicial derecha, y por eso vamos a ver una deflexión pequeña, que es derecha y hacia abajo, positiva en las caras inferiores, una R minúscula en cara inferior, y una Q porque se aleja de lo que es arriba, en ABL, cerramos esto, y se aleja de ABL y de 1. Luego tenemos un vector grande que se acerca a lo que es izquierdo, que es ABL y de 1, y se aleja de lo que es inferior, porque ¿de dónde viene? Pues viene del inferior, que es donde llegó el fascículo posterior inferior, y llegó el impulso y luego fue y compensó todo lo que no había despolarizado por el bloqueo antero superior.
Exactamente lo contrario va a suceder en el bloqueo póstero inferior. Va a haber un vector que es inicialmente hacia anterior y izquierdo y no llega al inferior. Entonces, ¿qué hace? Compensa desde arriba y a la izquierda hacia abajo, pues hacia posterior, abajo y a la derecha. Vamos a tener un eje entonces que va a ser derecho. ¿Cómo lo vamos a ver? Inicialmente, lo contrario. Ahorita les voy a mostrar esta otra imagen que se ve incluso mejor. Se bloquea y esto es un plano frontal, que es el que quiero que se concentren ustedes, y con ustedes hablaré del plano horizontal. Pero entonces primero viene hacia donde está el fascículo anterosuperior y viene rápido, por eso hay una despolarización positiva, primero pequeña, en ABL y D1, entonces una R pequeña y una S profunda que representa todo el vector de despolarización a la área que no fue despolarizada por el bloqueo póstero inferior. Este loop de despolarización va a ser, y vamos a hablar de qué porcentaje del loop de despolarización, realmente es más de 20 o más de 40% en el eje inferior, y por eso va a ser ampliamente positiva en D2, ABF y D3. Y usualmente se desvían más hacia 110, 120 grados, por lo que vamos a tener que va a ser mayor en D3 que en D2 la onda R. ¿Por qué? Porque se aproxima más a 120. ¿Listo? En el eje horizontal vamos a ver que en B1 no va a tener una R grande, y eso va a ser importante para los diagnósticos diferenciales porque el vector inicial anterior es rápido y corto, porque por ahí pasa el fascículo anterosuperior. Cuando va para atrás es que se vuelve grande, y cuando leemos más adelante vamos a ver, pero entonces efectivamente tenemos los patrones. Y también hay pobre progresión de la onda R anterior y onda S hasta el final. Así es. Ahorita eso lo vamos a reforzar. Ahora, esta revisión no es solo de electro, sino también es un poquito clínica. Y hay que saber cuál es la vulnerabilidad del fascículo anterosuperior comparado con el fascículo posterior inferior para entender su epidemiología. Desde el punto de vista vascular, la irrigación del fascículo posterior inferior está dado por dos ramas. La rama de la arteria que va de la descendente anterior y la rama nodal de la descendente posterior. Entonces tiene dos, uno de la derecha, uno de la izquierda, que lo protegen bastante comparado con el fascículo anterosuperior, que solo recibe ramas septales de la DEA principalmente. Tenemos otro aspecto que es el aspecto anatómico. El fascículo anterosuperior mide en diámetro 3 milímetros versus 6 milímetros del fascículo posterior inferior, y de largo tiene 30 milímetros promedio versus los 35 milímetros que tiene el fascículo posterior inferior. Entonces es más delgado y es más corto, que también hace más protegido al fascículo posterior inferior y más susceptible al fascículo anterosuperior. En tercer lugar tenemos los factores electrofisiológicos. Por sus dimensiones, la despolarización del fascículo anterosuperior es un poco más lenta que la del fascículo posterior inferior, que por ser más lenta, cualquier enlentecimiento puede condicionar algún tipo de bloqueo o aberrancia de esa rama. Por último tenemos los factores mecánicos, y es por donde transcurre cada fascículo. El fascículo posterior inferior transcurre por el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, que usualmente el tracto de entrada maneja presiones menores que el tracto de salida y menor grado de turbulencia, cuando el fascículo anterosuperior está por el tracto de salida, que maneja presiones 8 a 10 veces mayores, también lo vuelve más susceptible a daño mecánico, por lo que en general el fascículo anterosuperior, primero lo que deben saber es que es el más vulnerable, y vamos a hablar de epidemiología un poco, y que el fascículo posterior inferior, por estas consideraciones, es el fascículo menos vulnerable que tiene el corazón. Ya vamos sabiendo que va a ser raro encontrarlo. El estudio más grande tal vez hasta la fecha que conozco fue una población de 70.000 pacientes sanos, eran crew members, eran como azafatas, pilotos de Francia. Cogieron 70.000 pacientes sanos con electro, que es lo que necesitaban para poder darle el visto bueno para volar, entre el 96 y el 2010.
sabiendo que estos eran pacientes jóvenes y sanos, ellos encontraron una distribución de diferentes porcentajes. Esto es un reguero de números, yo no quiero que se me duerman tan temprano en la charla, entonces vamos a ponérselos en una tablita que sí yo sé que les gusta. Fíjense que el 50% de las mujeres, el 3% en general de la población, tenía algún trastorno de la conducción. De ese 3%, el 50% de las mujeres y casi que el 50% de los hombres tenía un hemibloqueo anterosuperior. Es decir, los hemibloqueos anterosuperiores son frecuentes. ¿Por qué? Porque son delgados, chiquitos, solo tienen una irrigación. Y métale más frecuencia en pacientes de 85 años, infartados, con EPOC, etc. Lo segundo en frecuencia son los bloqueos incompletos de rama derecha, que casi el 40-35% en ambas poblaciones. Luego vienen los bloqueos de rama izquierda y bloqueos completos de rama derecha, que también son un buen 15-20% de los pacientes, dependiendo del género. Y en último y penúltimo lugar tenemos dos cositas, que son más o menos el 0.1% de los pacientes, y son los hemibloqueos posterior-inferiores y los bloqueos incompletos de rama derecha. Fíjense nombres, de rama izquierda, perdón. Fíjense, este es ILBB, son los bloqueos incompletos de rama derecha, son un poco menos frecuentes que los LPFB, que son los bloqueos posterior-inferiores. Acá lo vemos, los bloqueos posterior-inferiores, que esto es más o menos en mujeres un poquitico más que en hombres, pero en general es menor al 1% del 3%. O sea, 0.3%. Sí, 0.16 dicen algunos estudios daneses, bueno. 0.3 el estudio francés. Entonces, de por sí sabemos que es muy infrecuente y además rara vez viene solo. El bloqueo posterior inferior, cuando lo vean aislado, dúdenlo. Lo más probable es que no sea un bloqueo posterior inferior. Lo más frecuente es que uno lo vea con un bloqueo completo de rama derecha. El bloqueo completo, Batman sí sale solo, pero Robin no. Cuando llega Batman y viene con Robin, uno, ok, sí, tiene sentido. Pero uno no ve a Robin solo por ahí salvando a la gente. Lo mismo pasa con el bloqueo posterior inferior. Uno no lo ve solo. Uno lo ve o con Batman o ve a Batman solo. ¿Sí o no? Entonces, tenerlo presente cuando traten de leer bloqueos posterior inferiores aislados, llenarse de razones. Ahora vamos a hablar un poco de las razones. Antes vamos a hablar de la vectocardiografía. Ya hablamos de los vectores. Este es el bloqueo anterosuperior y es para reforzar la idea de que cuando se bloquea cuando hay un bloqueo del fascículo anterosuperior, viene primero rápido hacia adelante y arriba, y esto es la parte rápida, y la línea punteada va a ser la parte lenta. Si tiene pregunta. ¿Se puede hacer un estudio así en un paciente? La vectocardiografía sí se puede hacer. Hay varios estudios, como usted revisa la literatura, serie de 82 pacientes con bloqueo AB y con bloqueo de rama derecha, le hacen vectocardiografía, pero eso necesita un laboratorio especial, eso no lo puede hacer con los equipos que tenemos en el hospital, pero no es caro tampoco. No sé si la doctora... No, yo... todo esto es derivado de un montón de estudios gigantescos, principalmente realizados por un señor que se llama Vallés de Luna en España. Él es el que más vectocardiografía ha hecho. Mi respuesta, cuando yo empecé a estudiar cardiología, alguien me dijo, ¿y el vectocardiograma de ese electro qué dice? Yo le contesté a la persona, cuando yo empecé a estudiar medicina ya la vectocardiografía no existía. Y eso es la verdad. Así es. Si ustedes buscan los libros, no me miren feo, cuando ustedes buscan los libros de Vallés de Luna son de 1908, 10, 15, 20. Sí, son mucho más precisos, tienen muchas cosas, pero es difícil. Eso es una cosa muy difícil. Entonces, esto es con una imagen. Y ya hablamos de los vectores, en qué sentido van, y quiero mostrarles una vectocardiografía de un paciente con un hemibloqueo posterior inferior. Para que vean, este es en un eje frontal. Vamos a hablar de 3 ejes: el eje frontal, horizontal y sagital, que es cortado de lado, para mirar si va hacia adelante o hacia atrás. Entonces vamos a tener una imagen 3D del corazón y de eso se trata la vectocardiografía. Fíjense cómo primero va por el fascículo anterosuperior, que va hacia ABL. Vamos a tener una derivación positiva en ABL, y eso se lo repito porque hay que repetirlo para que se les quede positivo. Una RS en ABL, RS en D1, y lo vamos a ver al contrario
en las derivaciones inferiores. Y luego la repolarización, que va a ser lenta porque va a entrar por fibras no especializadas, va a venir desde la fibra especializada, que era el fascículo, por el miocardio, que conduce a 1/3 a 1/4 de la velocidad, dado por el anisotropismo que hablábamos el otro día. Ahora, si ustedes se dan cuenta, así como el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda son como imágenes invertidas de una de la otra, si nosotros le damos la vuelta, nos damos cuenta, y miren D3. Si cogemos D3 y lo comparamos con D3, la imagen es igual. Si cogemos D2, la imagen es igual. Si cogemos D1, la imagen es igual. Y lo mismo va sucediendo con todas las derivaciones. Entonces, esencialmente lo que vamos a tener es una imagen del... Ustedes se aprenden un hemibloqueo y se aprenden el otro, porque la imagen es en espejo. Entonces, simplemente inviértanle que si uno era cortico aquí y el otro largo, denle la vuelta. Ahora es largo aquí y largo para abajo. Han descrito también un notch en la porción descendente. No siempre se tiene que ver, pero tiene que ver con este cambio brusco de la repolarización. Es decir, el vector viene mucho hacia acá y de repente se devuelve y se va para atrás. Por eso se ve ese notch. Y eso es lo que representan muchos notch en el electrocardiograma. Aquí tenemos esto también es para los fellows, ¿no? Para que lo tengan bien presente, y es cómo es la vectocardiografía del plano frontal, que ya la mencionamos, en el plano horizontal, que empieza en una rotación antihoraria, y acá empieza hacia anterior, y luego despolariza lento todo hacia posterior, más o menos a un eje horizontal de 80. ¿Eso qué quiere decir? Y aquí es donde nos refuerza que B1, B2, B3 usualmente va a tener una mala progresión de la onda R, va a tener una R que va a ser pequeña, y las R van a ser más bien grandes, van a ser más bien pequeñas, incluso hasta B6, porque si se fijan el vector mayor se aleja de B6. Y este es el plano sagital que les mostraba, que muestra que esto es hacia adelante y la mayor parte del vector va hacia atrás. Es decir, en general puede ser hasta isobifásico en B6, pero se va a estar alejando. Cuando vemos un bloqueo posterior-inferior aislado, que esto es sacado del libro de Podrid, vemos que tiene un eje, ¿cómo está de 1? Negativo. ABF positivo. Sabemos que el eje está derecho, está entre 90 y 180. Cuando ven eso y se fijan que tiene una RS en las derivaciones que miran el lado izquierdo, tienen vector inicial y tienen vector largo con una S, y si se fijan la deflexión es larga, es decir, el tiempo de activación de todo ese ventrículo es mayor, no es una S delgadita de un ventrículo usual de 80 milisegundos. Usualmente se describe que va de 90 a 100 milisegundos el QRS por el aumento del tiempo que tiene que pasar por todo ese miocardio, que no es un conducto especializado de conducción, una vía especializada de conducción. Y lo otro es que vemos una Q en D3, la Q en ABF, que no es de necrosis, no mide más de 40 o más de 30 milisegundos, y es una Q inicial, que es el mismo vector positivo que vemos aquí, lo vemos aquí, y luego la despolarización. Entonces así se vería un bloqueo posterior-inferior aislado. Ahora, cuando nosotros vemos ese electro, y lo primero que tenemos que pensar es, bueno, tiene un eje derecho. ¿En cuánto está? ¿Está más tirando para 90 o está más tirando para 150, 120? Ahí uno que mira cómo está D3 comparado con D2, o si le gusta mi método, que ya Hernán está experto y la doctora Santander también, sabemos que el eje está más allá de está como entre 120 y 150, porque ABR está positivo y D2 está positivo, entonces tiene que estar más o menos en 135. Entonces es un paciente que de alta probabilidad para que tenga un bloqueo posterior-inferior, porque el eje está muy cerca a 120. Pero hay que hacer una lista, más cerca a 150. Hay una lista de chequeo mental que tenemos que hacer de causas de eje derecho. Entonces, en mi orden mental está hipertrofia ventricular derecha,
que dentro de todo es de las más frecuentes y la vamos a diferenciar del hemibloqueo posterior inferior porque estas van a tener una R alta en B1 y usualmente se puede o no asociar con dilatación auricular derecha. Entonces ya sabemos que el bloqueo posterior inferior no tiene una R alta en B1 por el vector que va hacia atrás, entonces va a ser una R más bien bajita en B1 y descartamos eso. Segundo, descartamos infarto lateral. ¿Por qué? Porque va a tener una Q en D1 y ABL y normalmente en D1 y ABL lo que vamos a ver es una R pequeñita. Entonces si empieza con Q ya sabemos que es un infarto, pues que puede ser un infarto lateral, pero sabemos que no es un bloqueo posterior inferior. Lo otro frecuente, cambio del brazo derecho por el brazo izquierdo. Vamos a ver una P negativa en D1 y ABL. Podemos ver la negativa en ABL, se puede ver. Pero en D1 debe ser positiva. Si la vemos negativa en las dos, lo más probable es que se cambiaron las manos derecha por la izquierda. En dextrocardia vamos a ver lo mismo, una P negativa, pero además vamos a ver una progresión invertida de B1 a B6. Va a empezar muy positivo y va a terminar negativo. Que eso también es tema de otra charla, pero sepan que exista un patrón de Wolff-Parkinson-White, un diagnóstico diferencial, porque el delta en D1 y ABL lo vamos a ver negativo y va a parecer una QS. Entonces también no va a tener una R y eso nos descartaría pendiente de los PRs cortos con los pacientes con bloqueos posterior inferiores. Y hay otros criterios como corazón vertical que vamos a ver en la próxima diapositiva y pacientes con EPOC y enfisema que hacen dilatación de cavidades derechas y desvían el eje a la derecha en un patrón que es muy similar al patrón a la vectocardiografía y hay 8 patrones de vectocardiografía en el eje horizontal y vertical y frontal, perdón, de hipertrofia ventricular y no todos cumplen criterios de hipertrofia ventricular como los conocemos. El de EPOC usualmente es un vector posterior que no tiene R's prominentes en B1, que me pareció curioso sobre todo para nosotros. Y por último, el bloqueo posterior inferior, después de excluir todas las anteriores, que cumpla todos los criterios, que tenga el eje cercano a 120, podemos decir que tiene un bloqueo posterior inferior. Ojalá entre 120 a 150. Ojalá. Ojalá. Esos de 110, 92, 95. Lo probable es que no. La probabilidad de ser un hemibloqueo posterior inferior es por allá del 0.0001. Ahora, la doctora menciona tanto el corazón vertical que me tocaba traer una diapositiva de corazón vertical. Pero es que es importante porque es una variante muy usual. He visto como 7, 8, 10, 12, 14 niños flacos y altos con diagnóstico de hemibloqueo posterior inferior. Entonces, yo... Sí, no, de acuerdo. Y con consulta. Si a Daniel le toman el electro, tiene hemibloqueo posterior. Entonces, ¿cómo se ven los pacientes? Así. Flacos, longilíneos. ¿Sí? Entonces, entre más vertical esté el corazón, más derecho va a estar el eje y usualmente lo que vemos en estos pacientes, como Daniel, es un eje entre 90 y 95. Como ustedes tres, como los cuatro. Si les toman a ustedes... Pacientes delgados y altos. Menos flacos. Entre más chaparritos, más horizontal y más desviado a la izquierda. Ahora, también puede no rotarse en ese eje vertical horizontal, sino puede haber dextrorotación, que es rotación horaria, o levorotación, que es rotación contrahoraria, y eso nos va a cambiar no el plano frontal, sino el plano horizontal, porque nos va a hablar de la rotación y nos cambia cómo empieza en B1 y cómo termina en B6. Los que están dextrorotados empiezan más negativos en B2 y los que están más levorotados, es decir, horario, van a empezar, como vemos aquí, más positivos y eso va a ser una de las explicaciones para la transición temprana que tanto reportamos y la transición tardía que tanto reportamos de la onda R. No tanto así de la mala progresión. De aquí podemos decir hasta el momento que el bloqueo posterior inferior debería ser un diagnóstico clínico electrocardiográfico, porque muchas veces podemos sospecharlo con el electro, pero no lo podemos diagnosticar hasta saber si el paciente tiene EPOC, si el paciente es como Carlos Daniel, si el paciente tiene alguna de las otras posibilidades diagnósticas que podrían excluir el bloqueo posterior inferior. Entonces, ahí
entraríamos a ver, ponemos sospecha de bloqueo posterior inferior en el reporte, ponemos imagen compatible con bloqueo posterior inferior y que el clínico haga la decisión, vendría la duda. Esos fueron los diagnósticos diferenciales, pero digamos que lo diagnosticamos, ¿cuáles son las causas? Y la causa yo creo que también es importante para nosotros los felus, es que en enfermedad coronaria, sobre todo en infarto inferior y enfermedad severa de 2 y 3 vasos, la prevalencia es hasta el 6% y confiere mayor riesgo. Es decir, si usted tiene un paciente con una elevación del ST usualmente en cara inferior, y le parece que tiene un bloqueo posterior inferior, la probabilidad de que ese paciente tenga una enfermedad severa de 2 y 3 vasos es mayor a que si no tuviese un bloqueo posterior inferior. Es decir, es un marcador de gravedad. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver? La amplitud usualmente para diferenciar, y también es un diagnóstico diferencial, por la amplitud de la R en el bloqueo posterior inferior, usualmente, es decir, el tiempo de activación del ventrículo va a ser mayor en el bloqueo posterior inferior que lo va a hacer en el infarto inferior. Y hay otra serie de enfermedades como la enfermedad de Lev, que suele ser en niños, la enfermedad de Lenegre, que son una familia de enfermedades del sistema de conducción que hacen fibrosis del sistema fibrosis progresiva del sistema de la conducción, enfermedades usualmente genéticas o incluso pueden ser adquiridas del Lenegre, se ven ancianos. Enfermedad de Chagas es la más frecuente en nuestra población. Insuficiencia aórtica o estenosis aórtica por el aumento en la tensión de la pared. Sarcoidosis, amiloidosis, Fabry, hemocromatosis, todas las enfermedades de depósito. Y también se ha descrito en hipertensión, hipercalemia o incluso miocarditis aguda. Es decir, causas hay. Los subtipos la podemos dividir anatómicamente como aislado, asociado al bloqueo de rama derecha, que es el más frecuente, asociado a mi bloqueo del fascículo septal, que se ha descrito un caso en la literatura, o alternando con hemibloqueo anterosuperior. La parte temporal, usualmente ellos lo describen en este artículo como los permanentes y que suelen tener un QRS más de 120, por algún motivo que desconozco, y debe ser porque se asocia al bloqueo de rama derecha. El intermitente, que lo dividimos en dos, los dependientes de frecuencia, que son los dependientes de taquicardia o fase 3, o los fase 4, que son los dependientes de bradicardia, y hay otros que son independientes de frecuencia, que tienen un fenómeno de Wenckebach, que es lo que hablábamos hoy con el fenómeno de Wenckebach, que ya se lo aprendió Hernán y Federico de memoria, y también puede ser por hipopolarización. El diagnóstico, entonces, ¿cuáles son las cosas? Y este es como mi guía de bolsillo para diagnóstico, además de excluir las causas. Nos gusta ver un eje que esté más o menos en 120. Vamos a ver un S1Q3. En el electro tenemos que buscar la RS en ABL y D1, el QR en las derivaciones inferiores. Siempre tiene que tener Q en D3, pero no siempre tiene que tener Q en D2 y ABF. Y eso difiere y nos refinamos un poco más que lo que dicen las guías. Puede tener un notch al final de la onda R en D3. La R también debe ser más grande en D3 que D2, pero eso nos habla de que el eje está más hacia 120. Y el pico a la onda R, es decir, lo que llamarían antes la deflexión intrínsecoide de la R, debe ser mayor de 35 milisegundos, 40 milisegundos ponen la guía, 30 milisegundos ponen otros, 35 me parece un buen punto intermedio. Pero para efectos prácticos, 40 milisegundos es un cuadrito, entonces si se aproxima un cuadrito de la R, ya lo tiene. Y también podemos hacer el diagnóstico en el plano horizontal, es decir, las precordiales de B1 a B6, una RS en B1 a B6, rarísimo, pero se puede ver una QS, mala progresión de la onda R o una transición tardía de B5 a B6, por lo que les decía el vector posterior, y el pico de la onda R en el plano horizontal sí tenemos que verlo mayor a 50 milisegundos y no podemos ver ondas Q, usualmente lo vemos en B5 y B6. Diagnósticos diferenciales, entonces aquí vamos a ver la vectocardiografía de cómo se ve un bloqueo posterior inferior y lo comparamos con un bloqueo posterior inferior cuando se asocia a un bloqueo completo de rama derecha. Si se fijan, el vector de despolarización, ellos mencionan que el 40% debe estar dentro del eje inferior. ¿Cómo medimos eso en el electro sin medir vectocardiografía? Que esté predominantemente positivo en D2, ABF y D3. Y usualmente si el eje nos da a 120,
el vector va a estar más de 40% en el eje inferior. Y ahí podemos hacer el diagnóstico. Si usted ve un bloqueo de rama derecha con un eje en 150 y casi que póngale en mi bloqueo posterior inferior porque lo va a tener. Es más frecuente que lo tenga incluso sin los criterios morfológicos que tener uno aislado para efectos pragmáticos. Cuando comparamos con EPOC, y se acuerdan que yo les decía que el EPOC, miren que los pacientes con hipertrofia ventricular por enfisema y EPOC, miren B1 y B2, no tienen ese patrón de la B2 grandísima que uno esperaría ver por hipertrofia ventricular. Vemos que el vector de despolarización es muy posterior, y cuando lo comparamos con este, ¿qué es la diferencia? La diferencia es la porción inicial que obedece al fascículo anterosuperior, y por eso la Q en D3 y la RS, sobre todo en D1, va a ser muy importante para diferenciar un paciente con EPOC con bloqueo posterior inferior versus uno que solo tenga EPOC y una hipertrofia ventricular. Hay una cosa que yo nunca había leído antes, pero la mencionan en el artículo, y es el Right End Conduction Delay tipo 2. Ellos dicen que dentro de los fascículos de la rama, de la rama derecha, eso sí está... Es como un hemibloqueo anterosuperior, pero de la rama derecha. Y tiene que ver con el eje y con cuál es la R. Bueno, sí, pero sí, ahorita comenta porque yo no sé de esto. No. Y esto, yo creo que esto es casi que electrofilosofar, porque no hay criterios descritos, no lo he encontrado en ningún artículo. Existe, debe existir, en Valle de Luna lo describió. Pero digo, no se habla contemporáneamente. Contemporáneamente no se habla porque es muy difícil hacer, objetivizarlo. Pero ese sí se ve mucho. Ese es cuando uno coge y ve el electro y ve como una imagen de bloqueo de rama derecha más un bloqueo anterosuperior izquierdo más y esto es esa cosa. Y es esto, y es una variante normal en el 90% de los hombres, usualmente en hombres, es variante normal, y habla de que la última ramita del fascículo de la rama derecha, que es este R, B y T2, que va hacia donde va el mismo en el bloqueo posterior inferior, que es atrás y a la derecha. En este caso hay un bloqueo por cualquier motivo, y si se fija en el vectocardiograma es muy similar y da una imagen prácticamente igual, por lo que dentro de los diagnósticos diferenciales debería ser nuestra primera sospecha en pacientes jóvenes, usualmente hombres. Y ellos dicen, este es un electro, por ejemplo, un paciente hombre, atleta, joven, que cumpliría por efectos prácticos unos criterios, tiene un eje, pero fíjense que el eje está entre 85 y 95, está casi positivo más positivo en D1, y este paciente, ellos ponen un ejemplo que no sería un bloqueo, así tenga el eje 90, cumple criterios morfológicos, pero como es un paciente joven, probablemente sea una variante de la normalidad, que es el bloqueo, el Right End Conduction Delay tipo 2. Curioso, ¿no? Pues entonces, yo quedé así. Sí. Estos son los criterios que ellos ponen para diferenciar el bloqueo posterior inferior de el REC tipo 2 o Right Posterior Subdivision Block. Tenerlo en cuenta, saber que puede existir, es como dice el doctor. No lo informen. Lo llaman y lo regañan. No cumple criterios para bloqueo de rama derecha. Voltea la imagen otra vez y ves el RSR allá en B1-B2. Entonces, tiene una imagen de bloqueo, pero no le da el criterio de QRS. No te da, pero... bueno, ahí sí se ve ancho. Tiene 110. Es que esa es mi duda. ¿No es bloqueo de rama con un bloqueo anterior superior? Este tiene morfología de bloqueo incompleto de rama derecha. El que ellos reportan. Que tenga morfología, Valles de Luna dice que tiene morfología de bloqueo anterosuperior izquierdo con un eje... Derecho. Eso es tema... derecho. Pero es que eso es demasiado complicado. Eso por eso uno mejor lo lee variante normal. Porque en lo que decía la gente, en lo que decía los pacientes. Entonces, cuando uno lee todo ese montón de cosas tan
rebuscadas. Que La gente se considera vuelve un variante 8. normal, la gente se vuelve un 8. Empiezan a decir que uno es muy complicado y que por qué hace esos diagnósticos tan raros. Entonces, Y después le piden un Holter y un estudio de electrofisiología Lógico. porque tiene un bloqueo REC tipo 2 y ellos dicen que será esa vaina, necesita marcapaso. Pero usualmente son ejes que son menos derechos que los posteriores, se aproximan más a 90, pueden tener un patrón de bloqueo de RAM derecho y es una variante normal, pero me pareció interesante traerlo para conocimiento de en la parte todos. moderna se lee variante normal. Se lee variante normal. Para que nadie Patrón si a uno le RSR'. preguntan mucho a alguien, sabe qué tiene. Yo los leo. Ujú. RSR', variante dos normal. puntos, variante normal. Yo los leo así. Y el algoritmo de los electros también lo lee así. Porque es que asustamos a la gente. Si a ti te sale todo eso, sales corriendo, el 90% de la gente no sabe ni siquiera. Entonces, para consolidar la información, yo traje unos casos. Son 3 electros, 3 casitos, corticos. Pero les gustó, aprendieron Sí. cosas raras, vieron que no todo es blanco y negro. Las guías son muy bonitas, pero hay que escarbar. Entonces, ¿quién se anima rápidamente de los que están rotando en pruebas, Hernán? Empieza por el orden. Ritmo. Onda P positiva. Si quieren le hago zoom en alguna parte, me Y avisa. onda P negativa. Me puedo hacer en cualquiera de las dos, ¿quiere? ¿Cuánto tiene el QRSH? Está difícil de medir, pero digámosle que el QRS tiene 95. Sí. Bueno, si tiene como 100, 105, Sí. para no pelear. QRS plus 95, un eje listo, desviado a la derecha. 90 más 40. Está positivo en ABR, entonces está más de 120. Y está positivo en D2, entonces está más de 100, está menos de 150. Está entre 120 y 150. Derecho. Pero entonces fíjese que derecho con D2 más derecho, o sea, más tirando para 150 que para 100, que para 90. O sea, está muy derecho, por eso es importante decir que está muy derecho. Tiene un patrón RSR en B1 o B2. Tiene un patrón RCR en B1 y B1. Tiene más bien, sí, me parece más una Q. Debe ser una zoom. Y un crecimiento auricular izquierdo. Dicen que el electro no es completamente Es más normal. QS, ¿no? Es una Q. Una sí, en la y B2 sí tiene como una R muy pequeñita. ¿Qué más tiene? Lo más llamativo es el D1. Muéstrales el D1. Ese D1 está conformado principalmente por qué. Un patrón RS. Y mire la Y S, esa S que la de tiene. normal. Entonces tengo un bloqueo de rama derecha asociado a un bloqueo posterior inferior incompleto. Un bloqueo de rama derecha incompleto asociado a un bloqueo posterior inferior. Si leyéramos aquí que esto tiene una R, podría usted tener razón. Pero a mí me parece que es una Pero Q. no es una Q. A mí me parece que es una Q y que no es una R. Una cosita. Si es una Q, entonces no es un bloqueo de rama derecha. Es una proporción, pero que lo tiene un patrón QR en D1 que hablamos. Y fíjese lo largo de esa S. O sea, fíjese que está bien, como dicen, ensanchada Está ensanchada y con muesca. y con muesquita. Y no es enviado a la derecha, con un QR. Y un eje desviado a la derecha. Entonces, a ver, pero mire que esto sí lo leen como bloqueo de rama derecha. O sea, sí le ven Con un R. infarto. Y un Acuérdate infarto. que un infarto septal. Infarto septal, que es la Q que infarto vimos. septal lo que tiene el paciente. Tiene el bloqueo de rama derecha, el bloqueo. ¿Qué más le leen, cierto? Póstero inferior Póstero inferior y un le infarto leen antiguo anteroceptal. El infarto antiguo anteroseptal. Por eso no se ve. Por las B2. B1 y B2, sí. Entonces sí tiene más Acuérdense, 120. Los póngale. hemibloqueos posteriores casi nunca el resto del electro es normal. Lo que es muy raro es que uno ponga bloqueo posterior inferior aislado. Eso Punto. es. Muy frecuente en estas dos condiciones. Ya me acordé por qué puse este electro. Sí. Porque es muy frecuente que se vea con infartos inferiores previos y muy frecuente que se vea con bloqueo de rama derecha. Si lo ves sin bloqueo de rama derecha, es porque tiene un infarto inferior previo. Sí, o sea, tiene una de esas dos Los causas. bloqueos posterior inferiores
aislados, solitos, son muy, muy Y mire, raros. y la S, es que esa S está muy ancha. Está ancha y mellada. Es Sí, está típica muy del fea. bloqueo completo de la rama derecha. Y el eje está a la derecha. Pasé probando. Pasó pruebas. Claro. ¿Qué dice Federico? Lo están. Y mientras tanto, el que quiera puede intervenir. Tiene ritmo sinusal. Enorme, marica. ¿Cuánto dura el QRS? Y aquí es difícil de mirar. Eh, Digamos que Como 3 cuadritos. tiene casi 3 cuadritos. Casi menos de 3 cuadritos. Sí, menos de 3 cuadritos. ¿Dónde está el eje? Desde a la izquierda. Desde a la izquierda. Bien a la izquierda. Miren a BR. ABR está positivo. ¿Y alcanza a cumplir criterios de hipertrofia? Mm, tal vez tiene más de 20 milisegundos en B3. Se ve como hipertrófico hacia vuelo de pájaro, pero veamos a ver qué les parece entonces. La R en ABL no está más de 3. Y más de 11 pues no. No. Más de 11 tampoco. Y no está más de 3. B1, Pero la suma de la R nave y la S3 Sí, y la- más de 18 igual. ¿Y cómo está la aurícula izquierda? Como grandecilla. Como grandecita, tiene un Morris positivo, o sea, la duración de la parte negativa de la onda PA Es más grande. multiplicado por la profundidad de la parte negativa, la duración es más de 40 milisegundos y la parte negativa es más de un cuadrito. o Entonces, sea que si da le menor hiciéramos de un menos ROM hit 40, estes, le daría eh, positivo. eso le da un ROM, sí, ese le da positivo. Tiene en B1, ¿cómo empieza el complejo? ¿Tiene una Q inicial o no tiene una Q inicial? Pequeñita. En D1, de Sí, sí, No, sí. porque es Tiene una que tú que muy tienes, chiquita. ahí se ve una Q pequeñita Sí. Sí. y en D1 entonces se ve una Q pequeñita Y en ABL, y ve, si en D1 en ABL se ve una Q pequeñita, ¿cierto? Listo. En D2, ¿cómo es el complejo? En D2 y en D3. ese es de 2. Una R con una Q profunda, con una S profunda. Y ancha. Y ancha, ¿qué está más ancho, la R o la S? La S. La S. ¿Dónde más hay esa imagen? R con S. ¿Dónde está? Ahí. Listo. Yo quiero ver el complejo QRSB2. Yo ya tengo un diagnóstico. ¿El eje en dónde está? A la izquierda. Un eje menor de... Los ejes izquierdos pueden tener dos opciones. Entonces, los ejes izquierdos son o infarto inferior o, bueno, un corazón muy horizontal, puede tener algo de eje izquierdo con unas... o un hemibloqueo antero superior izquierdo. ¿No? Entonces este paciente tiene un hemibloqueo anterosuperior izquierdo, un hemibloqueo antero superior. Efectivamente cumple todos los Porque criterios. este hemibloqueo antero superior derechos. Pero yo te los mando Pero sí, a... pero Ya, esos no los quédate reportamos. calladito la boca, esos no están ahí. Entonces La listo, rareza, recortar la rareza. que lo más frecuente, el trastorno de conducción más frecuente que vamos a ver en el electro es este. Un eje que está más de menos 45 y tiene el QR en D1 ABL y la RS en derivaciones inferiores. Puede tener un infarto septal. y Puede a lo tener que un yo infarto me septal. refería de la R mayor de 13. Uno con una onda R en ABL mayor de 11 hace diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Pero si el paciente tiene mi bloqueo anterior superior izquierdo, tiene que ser mayor de 13. Entonces, ese
Los criterios son más exigentes, pero claro que tiene hipertrofia anticulaar Sí, izquierda del infarto septal. Y el miocárdio. Entonces, yo traje porque iban a haber varias duditas. Esta es la del libro de Podre. Entonces Oh. ellos leen la Q y hablan un poquitico más como los complejos QRS, la hipertrofia, pero no vamos a detenernos por motivos de tiempo. Y por último, tenemos ¿sí se alcanza a ver bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces ritmo, eje, Ritmo. ¿qué le ven en total? Este está complejo, entonces trabajen en equipo. Pueden preguntarle a Alfredo. Empecemos por el orden. ¿Tiene onda P positiva en D2? Sí. ¿Tiene onda P negativa en ABN? Sí. Entonces, probablemente lo que es la aurícula se está originando a nivel del nodo sinusal. Y no sé por qué es que alguien me mal. Segunda pregunta. ¿Por cada P que ustedes ven hay un QRS? Hay unos que no. Yo les ayudo. Yo hago preguntas. ¿Por cada Sí, P vaya. hay un QRS? ¿Alargando? No sé. ¿Qué ven? ¿Por cada P hay un QRS o no? Bueno, sí hay, pero se está. No, pero hay una que Se está no. alargando. Hay una que no. Yo veo una que no. Se va alargando, se va alargando. ¿Cuáles ven? ¿Dónde ven las P's? ¿Quién ve P's? Sí, ves, sí hay. ¿Dónde hay? Sí, si yo veo P's, por supuesto que Mónica ve. Mónica ve una P acá, otra P acá, otra P acá. Bueno, y esos son unas P's. Sigamos. Ahí viene ese trazado que pone el doctor. ¿Dónde sigue la siguiente P? ¿Dónde ven la siguiente P ahí? ¿Cuántas P's hay en esa rayita que tiene el doctor puesta? Una mejor. ¿Una? Tiene apuesta por más. ¿Cuántas P's hay en esa rayita? Ahí donde estabas. Bájalo. Ahí, bájalo un tris más, creo que ahí se ve. ¿Cuántas P's hay ahí? Dos. Tienen esta P y esta otra onda P. Sí, acá se ve mejor. Ahí se ven, ahí ¿cuántas P's tienen? Dos P's. Entonces, ¿por cada P hay un QRS? No. Entonces, si no hay una P por cada QRS, ¿qué tiene el paciente? ¿Qué? El PP es regular. El PP debe ser regular. Entonces, hazte la otra pregunta. Pero ¿Los miren, este QRS aquí. son regulares o no? Sí, los Parece que QRS sí. Bueno, entonces, ¿qué tiene? los PR son regulares. ¿Los PR son regulares? Pero es que puede ser un bloqueo AB grado 2. Entonces, la primera cosa es que hay un bloqueo auriculoventricular. Listo. Ahora tienes que ponerle apellido. Entonces, ya dijeron que había un bloqueo auriculoventricular, no hay una onda P por cada QRS, o sea, no es de primer grado. Entonces, ahora el doctor te ¿Qué está tan irregulares son los PRs? preguntando qué tan irregulares son los P. Hay que ver si las PRs son regulares. Yo les voy a hacer aquí. Eso. Los espacios PP son regulares. Los espacios QRS, son regulares. ¿Qué? Hay más pez que QRS. Muchos más P's que QRS. Acá tenemos un PR que es de ese tamaño. Este es más grande. Este es mucho más grande. Este es más cortico. No, pero hay unos. Está muy irregular el PR, ¿sí o no? Pero yo ahí me quedaría con grado 2, Moritz 2. Oigo. Ok, ya dijimos que tiene un bloqueo de completo. Bloqueo AB completo. ¿Qué pasa? ¿Y los QRS son anchos o estrechos? Anchos. ¿Y los RR son regulares o irregulares? Y si los QRS son anchos, ¿dónde está escapando?
¿Y qué morfología tiene? ¿Qué? Ventricular. Entonces, siempre que el bloqueo AB tenga poderes anchos, significa que es infragiciano, más que supragiciano. Si los poderes son estrechos, es supragiciano. Y si se fijan, miren cómo está en B1. Tiene morfología de bloqueo de rama derecha, ¿cierto? ¿Y cómo está el eje? Está negativo en D1, está isodifásico en ABR, o sea, está en 120. O sea, está bien derecho. Tiene un bloqueo de rama derecha y tiene un eje en 120. Tiene un bloqueo posterior inferior y un bloqueo de rama derecha encima de un bloqueo AB. Completo. Entonces, ahí le diagnosticaba un bloqueo trifascicular y el doctor quiere ir a ponerle un marcapaso o un cardioresincronizador dependiendo de la fracción de eyección. Entonces, usualmente uno lee por estar concentrados en el bloqueo AB y luego a veces hasta se les pasa el bloqueo de rama derecha y si tiene un bloqueo AB y un bloqueo de rama derecha, más se les pasa un bloqueo posterior inferior. Pero es que uno no sabe. Porque a mí se me pasa. O sea, ¿dónde? Pues realmente... Porque uno está tan concentrado en leer lo que es tan grande que uno se queda sin cosas. Y nada, muchas gracias a todos por escucharme. Muy bien, aprendimos un montón de cosas. Aprendimos rarezas.